bien, estamos acá. Y estamos Bien. ahora, entramos con tu... Sí, estamos a través del entra- mío. Ok, fantástico. Bueno, ahora ahí vamos, entonces. Qué bueno, lo logramos. Lo Unos minutos logramos. después, no cumplimos con el 11-11, pero bueno. Se inició con esa intención, así que ya esta intención. Bueno, ahí va, Bien. me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Ann. Hola, muy buenos días. Hola, Lalita, buen Qué gusto día. verte. Gracias, Bueno, igualmente. igual. Bueno, ah, tema heridas de escuela. Ah, es algo que, bueno, no nada más venimos charlando, pero está siendo como muy revelador el poder ver. Bueno, primero es como que todo un contexto primero, ¿no? Al respecto, ¿no? O sea, Dale. de cómo es y cómo funciona. Eh, yo a lo largo de todo este año y el año pasado he estado, o sea, diseñé un programa que se llama Conecta con tu niño interior, hablando sobre lo que son heridas de infancia en general. Y durante todo el programa se ven y se profundizan en los septenios, la información y necesidades que en cada uno de los septenios tenemos. Y se revela ahí constantemente que lo que fuimos recibiendo o nuestras necesidades básicas y de esencia no fueron cubiertas, ¿no? O sea, se revela ahí, e incluso también con información generacional, ¿no? O sea, del árbol, cosas que venimos Ujú. ahí incorporando de nuestro clan. En un punto durante el proceso, o sea, se profundiza en lo que es proyecto sentido, que es el embarazo, y primer septenio, que son las etapas medulares, primer septenio. Y era muy interesante porque cada vez que llegábamos al primer septenio, las heridas que se gestaban dentro de lo que era el embarazo se registraban, que eran cosas nuevas, o sea, identidades y creencias que estaban instauradas que incluso ni siquiera tenían experiencia, eran reveladas, ¿no? O sea, yo nunca viví este tipo de emoción o este tipo de experiencia y por qué la siento, ¿no? Ujú. Y se evidencia como lo vimos en nuestro vivo pasado con lo de mamá y papá, ahí más o menos, Sí. ¿no? O sea, así de ver que Ahora, son. Sí, pregunta, ¿no? Porque en el segundo, o sea, en esa etapa entre los 7 y los 14, creo que también hay, ¿no? es Una muy, cosa disti- muy, es muy es muy diferente, distinta. es muy diferente por los Ujú. procesos energéticos y cerebrales que hay en ese momento. No está activo el plano mental. O sea, son etapas de maduración que tienen ciertas características y necesidades para la constitución del ser. Primer Ah, septenio lo que tiene es una sensibilidad absoluta. Aprendemos a través de lo que sentimos, no de lo que entendemos. O sea, el plano mental no está activo. O sea, está en un modo, incluso, o sea, si se le mide la frecuencia vibracional a un niño de antes de 7 años, está en una onda cerebral alfa, como si estuviera ujú, hipnotizado. O sea, es ahí en donde toda la información, cuando nosotros estamos en una meditación profunda o hipnotizados en este caso, podemos estar, o sea, el cuerpo está registrando a nivel celular la información, se hace cuerpo, se hace carne. Así ujú. que, entendiendo que este proceso de aprendizaje que nosotros empezamos a los 6 años, o sea, porque hoy entiendo, hombres y mujeres, que estuvimos de los 6 a los 7 años, en primero y segundo de primaria, y tuvimos un examen enfrente, tuvimos que pasar al pizarrón, o tuvimos que pedir permiso, tenemos algún tipo de herida. Sí, yo insisto, yo creo que a los 9, a los 10 años también tenemos, Mm, o sea, capaz que por supuesto, como vos decís, es más fuerte al principio, ¿no? Pero a los 9, a los 10, yo creo que hasta los 13, 14, que es la edad que uno empieza realmente a tomar conciencia. Lo digo porque lo vi en mis hijos, ¿no? claro. Bueno, ahora ya son adolescentes, pero digo, cuando mis hijos eran más chicos, y no te hablo de a los 7, te hablo de los 10, 11 años, también los he visto vivir cosas que ellos no entendían y eran a causa de lo que estaba sucediendo en la escuela, por ejemplo. Es que ya viene, o sea, ya se instaura. El tema es de Claro. que como esta frecuencia de primer septenio antes de los 8 años está activa y estás haciéndolo cuerpo, ya la consecuencia de una vez que se activa y demás, o sea, es una disonancia, o sea, están viviendo ya los cimientos y la base que se les dio de los 6 años a los 7, ¿no? En lo que fue primero y segundo de primaria con los primeros exámenes. Eso es Ajá. lo que molda, o sea, eso es lo moldea, perdón, eso es lo que le da forma e identidad a la obediencia, a al acatar órdenes, Mm, al cumplir con lo que te están diciendo. mm. El error, témele al error, porque cuando te equivocas no pasas, no eres, o sea, no formas parte. Y esas experiencias se van, o sea, desde hoy como adultos, o sea, como adolescentes, y adolescentes hoy se está viendo un nivel de frustración mucho más elevado.
El nivel de chicos que están con medicaciones, con trastornos de ansiedad, con depresiones y demás, el nivel de Mm. edad ha bajado. O sea, son más chicos quienes están teniendo este tipo de padecimientos. Bueno, ¿Por también qué? yo creo que se vincula también no solo al sistema educativo, sino al sistema, ¿no? El celular, bueno, todas las cuestiones que hoy un niño a los 6 años ya le dan el celular, ya también arranquemos por ahí, ¿no? Demasiada una sobreinformación importante Es ahí que si solamente vemos lo que está pasando ahora, vamos a dejar de ver lo que pasamos nosotros. Y ese es lo más también. importante. Esto Ujú. es lo básico. Y cuando nosotros éramos niños no había celular. Simplemente había un examen. O sea, y Sí. eso es, y esta información principalmente es para nosotros adultos, que estamos naturalizando algo que no es natural. Que estamos repitiendo algo que incluso y además yo como terapeuta, acompañando procesos, incluso eran invisibles para mí, porque eso es parte de lo Claro. que yo hago, o sea, es de en qué momento en la historia se revela o se detona, no, que esta mirada de mi padre, esta creencia de mi madre, esta experiencia que tuve durante tal etapa y demás, o sea, se revelan de inmediato. En el momento que Mm. entrábamos en algún aspecto en la escuela, no, es que pasé mucha vergüenza, ok, es que pasé mucha presión, mucho miedo, ok, o sea, y era como naturalizarlo por lo mismo de que yo también pasé por ahí. O sea, hacerlo normal, o sea, normal. No es Sí, normal. sí, claro. O sea, así que más allá de lo que hoy estén pasando nuestros hijos, o sea, que tienen un escenario completamente diferente al que tenemos nosotros hoy, porque nosotros, no te digo, Mm. no teníamos celulares y no teníamos esta hipercomunicación e inmediatez. Nosotros esperábamos una semana para ver el siguiente capítulo de nuestro dibujito preferido, ¿no? O sea, no veíamos una serie de sentarnos y veíamos todo lo que pasaba. Entonces teníamos otros tiempos, pero lo Ujú. que, pero lo que generan los exámenes, la comparación y la competencia, que ya haya un primer lugar, que haya un Claro. 10 y demás, genera que se haga una pirámide. Ya Ujú. empezamos Claro. con esa creencia, ya empezamos con esa generación, con esta. Sí, que si no soy como él, o si no hago las cosas como ella, no tengo esa El calificación. ejemplo del curso, ¿no? El que es mejor, el que, sí. Ujú. Así que Total. empieza la herida de comparación, la herida de no soy suficiente, la herida de que, Ujú. bueno, o sea, o sea, como el mediocre, ¿no? O sea, es en donde se premia la obediencia y se castiga la creatividad. Así que entendiendo Sí, que nosotros desde estamos. ahí, digamos, ya nos empieza a aplastar, ¿no? Desde ahí, ¡pum!, abajo. Así es, Sí. así es. Así que Ujú. o sea, con el programa de Conecta con tu niño interior, hoy, pues bueno, amplío esta información para profundizar en eso, invitando a padres, madres y docentes también. O sea, que podamos nosotros replantear la actitud que tenemos ante la evaluación de nuestros hijos y alumnos, cómo los Sí. juzgamos y comparamos inconscientemente. O sea, porque es precisamente porque lo vivimos en primer septenio, antes de los 7 años, eso se naturalizó, Mm. San. Lo tenemos Y es hecho un aspecto cuerpo. ese, ¿no? Lalito también, porque el otro día hablábamos de esto de estar pidiendo permiso para ir al baño, ¿no? También, que es otro aspecto que también igual habla de lo mismo, ¿no? De una cuestión de no valorar, de no darle el lugar a los niños que merecen como autónomos, como niños, pero entendiendo que ellos también tienen poder de decisión, de una necesidad y dándoles ese espacio. Digo, cuando un niño tiene ganas de ir al baño, se tiene que levantar y ir al baño por propia decisión, sin pedir permiso. Avisar, voy a hacer esto. Y lo Claro, empoderas. exactamente, O sea, claro. maestra, voy al baño. Permiso, necesito pasar al baño, pero claro, Adelante. eso, Adelante, ujú, no puedo, o sea, y exacto. cambia por completo, no hay un respeto dentro, hay un espacio que también se utiliza para ese diálogo, ese momento, Ujú. pero no es desde si no te doy autorización yo, si no te digo lo que tienes que hacer, no lo haces. Claro, qué pequeño detalle y cómo hace la diferencia, ¿no? O Porque es sea, un pequeño detalle, en definitiva. es abismal, o sea, hoy a ver, estoy entrando en esta campaña, estoy convocando, o sea, durante 8 años yo conduzco un programa de radio sobre educación alternativa en Buenos Aires, en Mantra FM, sobre la educación del ¿En cuál? futuro, en Mantra FM. Mantra FM, mira qué lindo. Mantra FM 92.9. Es una estación de radio que tiene ya 20 y pico de años, o sea, empezó como un .com con una base de datos de terapeutas y Maga, que es la directora,
también una aficionada de la tecnología, fue una de las primeras radios que tuvo podcast, ¿no? Que tuvo broadcast también, o sea, que tuvo Qué imágenes, que tuvo, o bueno, sea, fue así innovadora 100%. Eh, yo caí ahí gracias a La Educación Prohibida, el documental de Germán Doin, fantástico. que Ujú. ahí participé con él y gracias a ese documental fue que empezó el programa de radio. Así que aprovechando estos contactos y esta red de educación son personas que están con la mirada puesta en educar de una forma distinta y traer esto. O sea, estamos naturalizando y muchos de ellos son muy conscientes, que principalmente perdón, los que hacen educación libre desde hace años. Ujú. Hay una maestra que pronto voy a tenerla aquí en este espacio en vivo, se llama Sandra McFlood, que es una genia total sobre educación libre, lleva 30 años creando escuelas en el sur, o sea, es impresionante el currículum que tiene. Qué Y, bueno. y hablando con ella hace unos años, y además desde mi experiencia, haber conocido chicos criados en comunidad que nunca fueron calificados o nunca pasaron un examen, los perfiles que se tienen o la actitud e identidad que ellos generan a través de esa libertad es algo que nosotros no podemos imaginar. No tenemos Tal nosotros, cual. o sea, estamos nosotros Lo que, realmente lo, lastimados sí, de esto. claro. Lo que pasa es que, bueno, nos gusta o no nos gusta, es verdad que el sistema nos quiere así, nos quiere semidormidos, no semicreativos. Hay que decirlo, o sea, es la realidad. Obedientes. ¿No? Es que Obedientes, el claro. sistema se, Ujú, se diseñó hace décadas para un objetivo, ujú. ¿no? Para cumplir roles dentro de una línea de producción. Que Claro. pudiéramos leer, escribir, contar, administrar Poder servir, los ¿no? Y no recursos hablamos del del servir desde el buen territorio lugar, claro, de los poder servir. propietarios. Mira, si bien, bueno, esto es más de sexto grado, quinto grado, mi hija, 10 años, a la noche dormía y se despertaba todas las noches con ataques de pánico. Imagínate 10 años, Lalo, o sea, y yo empecé a conversar con ella y me contaba los sueños que tenía, hasta que conversando me di cuenta que era que en la escuela estaban leyendo cuentos de terror. Cuentos de terror estaban leyendo. Entonces digo, ¿cómo? Obviamente me pedí una reunión con la directora y con la profesora de literatura, ¿no? Y le llevé una propuesta de muchos libros muy interesantes para compartir con los chicos. Me dice, no, lo que pasa es que los cuentos de terror forman parte de la currícula, me dijo. O sea, les digo, pero bueno, o sea, pueden igual ustedes elegir, reelegir, que sean cuentos que alimenten la mentalidad de estos chicos de una manera mucho más positiva, más productiva. O sea, hay un montón de cosas para enseñarles a los pibes, ¿entendés? Que un cuento de terror. Contame, le digo, ¿cuál es la finalidad de leerle un cuento de terror a un niño? Se quedaron las dos así. No sabían qué responderme. Es que Porque están la verdad, no, seteadas es que en en el... realidad la finalidad Ajá, es ninguna, tenemos que cumplir con la currícula. Esa fue su respuesta. claro. Tremendo. A mí me pareció tremendo y yo realmente prohibí que mi hija estuviera en las lecturas del grupo, lo cual eso también tampoco está bueno, porque es como que de alguna manera, inclusive yo como mamá, estoy como sacando a mi hija estoy privando, entre comillas, a mi hija de disfrutar de una actividad que los chicos no. Pero las cosas hago, ¿entendés? En ese momento. Dejo a mi hija para pertenecer, cosas que se la aíslo, bueno, Tal cual. genera el sistema, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? Te estuviste cortando un Sí, poco. Sí, sí, sí. Bien. vos, sí, yo también Es, veo tu imagen así, bueno, entendiendo también cómo, bueno, ¿qué hacemos? Sabiendo que estamos en esta hora. Sabemos que hoy como que tenemos la responsabilidad de, si estamos dándonos cuenta de esto, que se ha naturalizado desde hace mm, décadas. sí, O sea, que los formatos de educación libre están desde hace también décadas, o sea, haciendo otra cosa diferente y los resultados y las personas, o sea, los adultos que no fueron calificados, juzgados ni comparados en su primera infancia, son adultos que toman decisiones totalmente libres. Son mm, decisiones que no, o sea, vamos a hacer esto y lo hacen. Quiero estudiar ingeniería y van y lo hacen. Quiero aprender programación y lo hacen. O sea, otros y seres en el mañana, en- otras personas. entienden perfectamente que hay un proceso de aprendizaje y el aprendizaje es
llama la atención. O sea, el Mm, aprender es divertido. Yo tengo, o sea, yo como geminiano amo aprender. No me mm, gusta estudiar. Que me claro. genera un choque el estudio o el sentarme y el leer y el ponerme así, aprender algo. Yo lo aprendo a través de verlo y sentirlo, ¿no? O sea, y tengo una memoria fotográfica así de cosas que vi en mi infancia. Te digo diálogos de películas, te cuento personajes que veía en un dibujito animado, que se quedan ahí, pero no porque los haya estudiado, sino porque prestaba atención en ese momento. Y mi atención no era en el salón de clases. Tenía que ver con el Mm, estarme, o sea, porque a mí hoy recuerdo el estrés de escuchar mi nombre ser nombrado en el salón. O sea, de tratar de pasar entre desapercibido en algunas materias y después a ser visto en otras, ¿no? O sea, ujú. porque era esa necesidad de que, bueno, levantas la mano cuando sabes. Cuando te dicen, cuando te preguntan que respondas cuando no sabes, empiezas a sudar. Así que este Sí. tipo de estrés, puesto a un niño de 7 años, así que Mm, ahora sí que abro la pregunta. Hombres y mujeres que pasamos de 6 a 7 años en primero y segundo de primaria, que fuimos calificados, juzgados y comparados, hoy, ¿cómo son los resultados ante cosas nuevas que emprendemos? Cuando empezamos a generar algo esto, que estamos, o sea, la gran mayoría de nosotros estamos emprendiendo. ¿Cuáles son los mm. desafíos de un emprendedor que no recibe órdenes más que las propias? O sea, y empiezas a ver que hay dudas, hay inseguridades, hay como, bueno, hago por acá, o hago por acá, o digo aquel, o por dónde empiezo, o sea, y te empiezas a ver titubeando constantemente, te empiezas a entender, o sea, te lo digo, bueno, porque lo vivo. No, no, obviamente. Y bueno, ahí desarrollamos igual un poco la resiliencia, ¿no? Pero está bueno como si pudiéramos desde más chicos nos enseñaran ese tipo de cuestiones desde otro lugar, ¿no? El aprendizaje desde la diversión, desde el juego. Sí, claramente nuestra mentalidad sería otra. Totalmente, así que Definitivamente. hoy y volviendo a conectar Ah, con esta red de educación, ahí, perdona, ahí Fer, viste que dice, yo todavía no sé cómo aprendo. Sí, un poco de memoria corporal, ¿no? La memoria corporal es re importante para la integración. es que es eso. Y además, o sea, imagínate, ahora, gracias Fer por el comentario, eh, la herida de la quietud, de quédate quieto, no te muevas, y te deja, y Uh, estamos sentados en una silla durante horas todos viendo quietitos. todos quietitos, no se muevan, ¿Sabes? no, Claro. ¿Sabes que me hiciste acordar algo? ¿Sabes que yo en la escuela, yo desde pequeña, primer grado, así, siempre pedía permiso para ir al baño? Yo iba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a la escuela. mm, Un doble es turno un era. montón eso. Un montón. Era, bueno, era doble escolaridad. Bueno. Y la verdad es que yo pedía ir al baño, con ganas de ir al baño, pero aprovechaba el ir al baño para pasear. Y paseaba un rato por la escuela, mis maestros ya sabían igual. Me dejaban y yo tardaba como 20 minutos para ir al baño, volver. Y iba a pasear y pululaba con mi camperita y te digo que muchos maestros lo recuerdan muchas veces sobre mí. Y sí, porque en el fondo, viéndolo ahora a la distancia, me doy cuenta que sin saberlo, yo lo que hacía era tomarme un tiempo de calma para mi cabeza. Iba a caminar por la escuela, ¿entendés? Porque necesitaba, bueno, basta, era demasiado, demasiado. Ahora, ¿cuántos Este, nenes no hacen eso o tienen vergüenza en hacerlo? Porque claro, si se mueven de un lugar, ya, además ni siquiera es que les haya pasado algo, es que sí, hayan visto. depende mucho de la escuela, ¿no? A la que estén yendo también. O sea, tal vez yo tuve la suerte de que me han enviado a una escuela privada y entonces a veces, y solo a veces, las escuelas privadas tienen un poquito más de elasticidad en ciertas cuestiones, ¿no? Ahí, mira, nos están escribiendo. La Sí, hija de Fer. mi pareja de 9 años dice, estoy cansada de hacer deberes. Ay, y nosotros qué decirle, esto es un camino que no acaba nunca. Cada vez se estudia más y después el trabajo. Bueno, como si fuera el único camino, ¿no? Exacto, es que es eso, o sea, y se curten. Así es, de Sí, eso se trata. Y ese es el éxito del sistema, en donde se replica automáticamente con los padres a los hijos. Ya no tienen que hacer nada. sí, Ya sí, el sistema de obediencia está instaurado para que el padre se haga cargo de domesticar a su hijo, llevándolo a ese lugar en donde le enseñan precisamente cómo replicarlo y ser esto, esta línea de producción.
Y hoy Ahora, estamos viste que ahora viviendo, hay, sí, 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 viste que ahora, perdón, Lalito, hay una tendencia, bueno, hay escuelas que han creado padres o escuelas que están siendo como que están fuera de lo que el sistema está proponiendo. Y bueno, yo creo que es parte de construir también una nueva humanidad, ¿no? Hay que animarse a eso, porque también es verdad que muchos padres están de acuerdo con todo esto que estamos hablando y que no les gusta y que quisieran que sus hijos crecieran en un mundo diferente, con una humanidad distinta realmente, pero en el fondo no se animan a dar ese salto, a hacer ese cambio, ¿no? mira, lo ¿Cómo se que hace eso? el, también en el programa de radio, en Mantra, me entrevisté a muchos proyectos educativos libres, o sea, de padres que desescolarizaban a sus hijos, ponían sus ahorros, terrenos, casas, se juntaban y armaban un proyecto escuela hermoso, ¿no? Con todas las buenas intenciones. El tema es que el Mm, mismo sistema se infiltraba ahí y no duraban más de un año, la gran mayoría. claro, Todo el tiempo claro, están iniciando estos proyectos. El tema es de que la estructura, si estás construyendo algo nuevo con los mismos materiales y las mismas herramientas del viejo, vas a tener algo viejo. O sea, vas a claro. construir lo mismo. Porque Es como empezaron a... nuestro sistema de creencias, ¿no? Cuando queremos cambiar algo, pero nuestras creencias son las mismas, inevitablemente vamos a recrear nuestra misma realidad de forma continua. Tal cual, tal cual. Así que Hay que cambiar de fondo eso, eh, nosotros, eso es lo que voy. O sea, porque nosotros. si seguimos prestándole atención a lo que están viviendo nuestros hijos, es como ver nada más las manzanas del árbol que están mal. Y las manzanas Mm, están saliendo, no, vamos a la raíz. ¿Por qué están saliendo mal? Porque o sea, tal si cual. seguimos viendo el fruto y los resultados, vamos a estar podando un árbol que va a seguir creciendo. Y Mm, esto se termina con nosotros. Y esto empieza total. con nosotros. A través de nosotros, primero, sanar, abrazar y aceptar. Primero, aceptar que estamos llenos de ellas, que no es normal. Después de la aceptación viene, bueno, ¿cómo? El abrazo. Abrazo y Mm, lo nombro como constelación familiar. total. Las heridas no nombradas son no vistas y se siguen heredando. Y Lo bajo, claro, lo bajo. lo Ujú, bajo, o sea, lo nombro y ya después lo nombro, bueno, viene el proceso de darnos cuenta cada vez que salen, volver a regresar. ujú, Y es como dejar un hábito y agarrar otro. Es empezar a ir sí, al gimnasio. Es sí. empezamos a hacer algo nuevo en nuestra vida. Tú que eres maestra de yoga y tú que compartes herramientas de bienestar y cambio de hábitos. O sea, tú ves cómo es un proceso. Son los primeros 7 días los que son como el purgatorio, ¿no? Donde Mm. estás, dices, no, no quiero, va, me cuesta y demás. Empieza la segunda semana y las cosas empiezan a integrarse de mejor forma. Ya para la tercera semana ya el cuerpo está aceitadito y lo Bueno, haces más en automático. dicen que para consolidar, digamos, un nuevo hábito tienen que pasar 3 semanas, ¿no? Yo en el curso de 21 días. meditación, o sea, en el curso hago hincapié en las 3 semanas, que es un mes en realidad, que mando todos los días meditación, me tienen que mandar sus hechos, o sea, yo medio que los coacheo, ¿no? Porque tienen que sí o sí meditar, porque en realidad el beneficio de la meditación viene en el hábito, como todo, cuando uno mantiene un hábito, ahí viene el beneficio, ¿no? Por hacer las cosas una sola vez, ¿no? Y hablando ahí de Entiendo. meditación, que nada que ver, pero venía a colación el tema del hábito. Bueno, vos sabés, Lalito había armado como este plan de meditar en las escuelas, que a mí me parece un plan fantástico. Yo lo he hablado con varias maestras, directoras, y se han copado, y al final no entra el plan en la escuela, ¿no? Es como muy loco, porque esto creo yo que resolvería, entre comillas, o ayudaría a mejorar en muchos aspectos todas estas cosas que estamos hablando. Claro. Pero bueno, Voy a decir eh, algo muy fuerte, que bueno, mi papá murió después de 30 años intentando hacer propuestas para activación económica y bienestar familiar y educación diferente y demás. mm, Murió intentándolo. Murió, o sea, presentándolo ante el Senado de la República, con diputados, con empresas, con escuelas, universidades y demás. Y algo que finalmente fue el común denominador es decirle, le decían, Eduardo, este es maravilloso lo que estás haciendo, pero si los de arriba no lo firman, porque si se llega a firmar eso y yo lo firmo, me sacan los recursos. mm, El, claro, si- claro. el sistema Siempre está, el condicionamiento, ¿no? Que no nos es que permite crecer. a nivel mundial, el sistema educativo es sostenido por la UNESCO. Claro. Mm.
Así que, bueno, ahí está todo. ¡Chan! Mira, me dieron ganas de, digo, voy a abrir un curso para niños acá de meditación. ¿Por qué no, no? Por supuesto, ahora estaban diciendo, por ejemplo, hicieron un comentario sobre de que no hay propuestas educativas, no hay proyectos de educación libre, y totalmente de acuerdo. O sea, a mí me pasó, o sea, mis hijos Mm, estuvieron, o sea, donde yo estuve viviendo en Buenos Aires, donde estaba en Belgrano, no había más que del Estado. Fueron 3 años que estuvimos ahí yendo a esas escuelas, o sea, en la primaria puntualmente, 4 años, en la primaria puntualmente, en donde yo vi, o sea, mis hijos nacieron en comunidad. Mis mm, hijos, o sea, nacieron con sus papás súper veganos, viviendo en comunidad, educación evolutiva, súper hippies, estuvimos ahí, ¿no? Y luego después en Buenos Aires fue entendiendo que estando en Buenos Aires fue lo que había alrededor. Lo que había alrededor, o sea, era Olleros, ahí la escuela de granaderos, ahí Belgrano, mm, y eso era lo que había. Y después de ver mis hijos, haber tenido estos espacios de educación libre y crianza respetuosa, o sea, porque tenemos una escuelita itinerante en donde venían mamás a la casa con sus bebés a hacer educación, ¿no? A estar ahí sí. criando libremente. Mi hijo Arión, el mayor, o sea, llegaba y lo veías en bolas corriendo por todos lados, feliz y cantando, y era el mayor de una marimba de niños, ¿no? Eran como 8 o 9 niños que estaban siempre en mi casa. Los primeros 15 días de la primaria, San, era otro niño. Fue Mm, impresionante verlo y a mí me entristecía, o sea, de verlo, mm, porque me acuerdo que estábamos en el lugar, en un salón, las familias estaban arriba, los chicos estaban abajo y estaban todos, o sea, hasta un séptimo ahí en esa escuela. ajá. Estaban todos los grados, todos los cursos y entraban los de primero en su primer día de escuela, ¿no? Con su guardapolvo, todos de blanco, bebés. Algunos todavía ni siquiera mudaban los dientes, todavía con la dentición de leche, ¿no? O sea, ahí entraban chiquititos y Sí. demás, y veían y les aplaudían y todos era así como seguir lo que les decían que hicieran. Yo me acuerdo haberlo Mm, seguido hasta el salón, verlo sentado y ya sentado con otro chico, otros acá, y empezar a verlo y saquen y vamos a hacer esto y vamos a evaluarlos. Ahí empezó a tener pudor, empezó a dejar de ser las cosas que hacía, empezó a estar de mal humor, o sea, y mm. fue hasta que empezó a tener amigos que eso cambió. Pero Sí, ya, que, pero ya que estaba ahí. también es algo bastante difícil, ¿no? Pero bueno, hoy digo, el tema de cómo se conforman los grupos en las escuelas, que para mí es pura y exclusiva responsabilidad de la escuela, la falta de integración de los grupos de los niños. O sea, que el bullying, que pase todo lo que pase, para mí tiene que ver mucho con cómo los líderes de esos grupos, que son los maestros, generan el funcionamiento, ¿no? Mismo de la escuela. Eh, Es que es una huella digital, son casos, o sea, únicos e irrepetibles en cada una de las escuelas, cada una de las personas. O sea, porque hoy sí, yo conozco docentes que tienen una vocación y un amor por lo que hacen y son rehenes del sistema, también. que Y tienen las acá manos mira, atadas. Eva dice, no hay mucha oferta de proyectos de educación libre. También es verdad. Hay, bueno, hay, pero tal vez, bueno, qué sé yo, hay que buscarlas y hay que... Y Acá además dice, son. no sé de dónde es ser, pero dice, hay un domo acá, pero se tuvo que cerrar la primaria porque solo quedó el jardín. No sé Es de que dónde. es muy cara. Sostener una escuela, o sea, te digo, yo entrevistando a los proyectos educativos que Mm, intentaban, o sea, el tener una escuela para que puedas contener a los chicos, necesitas varios maestros para que se enriquezca. Una sola persona, o sea, limita, ¿no? La experiencia. Así que sí, para tener sueldos que sostengan la vida de cada una de estas personas, sostener la infraestructura del lugar y todo eso, o sea, se requiere. ¿Y de dónde sale? De las familias. Y las familias tienen que pagar un montón de cosas que normalmente eso tendría que ser subsidiado por el Estado. Hay una sí. experiencia que se hizo en San Luis. San Luis durante muchos años fue punta de lanza con los proyectos, se llamaban escuelas regenerativas. Regenerativas, sí me parece que sí, si no me acuerdo, después te paso bien el nombre. Estas escuelas eran proyectos independientes subsidiados por el Estado. Mm, Así que cubrían los sueldos de los docentes y mantenían sus proyectos académicos y sus currículos. O sea que hacían lo que ellos deseaban hacer y cómo lo impartían, y eran maestras que estaban felices acompañando niños, sí, dándoles el respeto, el amor y teniendo el sueldo para poder tener una vida que se dedicaran a eso.
Eso hasta total. el último, la última administración funcionó, después le sacaron todo, ya no funcionan más. O sea, así que, Ujú. ¿qué es esto? ¿Qué Bien. hacemos? Aparte, bueno, además de primero nosotros hacernos cargo de nosotros, ¿no? Vamos primero a Ujú. entender de que estamos Ahí todos va. estamos rotos y llenos de heridas de escuela, ¿vale? Partiendo de eso. Ajá, Una vez aceptando eso, es poder empezarlas a ver afuera. Y tienen que ver tal con cual. las decisiones y actitudes que tomamos ante nuestras propias decisiones, ante nuestra propia vida. ¿Cómo nos sentimos Perdón, ante lo nuevo? te interrumpo, Lalita, porque una de las herramientas que estuve utilizando últimamente con mis consultantes también y en mis cursos de meditación es la de escribir, ¿no? Que está bueno como transmitir esto también a las personas, que uno puede como sin necesidad, o sea, obviamente ir a una terapia, ir a algo, a alguien que nos acompañe siempre es muy sanador y ese acompañamiento es insustituible realmente, pero uno puede comenzar también escribiendo, ¿no? Porque cuando en el momento que uno empieza a sacar, a escribir, a escribir, a escribir, a sacar, y a recordar y sacar, es como, empieza como la limpieza, ¿no? Después para profundizar, bueno, está bueno como encontrar a esa persona que te acompañe, pero arrancar escribiendo, esto nos ordena un poco, ¿no? Ay, Claro. perdón, pero me está entrando un llamado porque estamos en el horario donde tengo que estar Ya, claro. hablando La, del cole. Bueno, es el nombrarlo. El sí, escribirlo nombrarlo, que es vos el mencionaste, nombrarlo. sí, Así es. total. Así que es Ujú. poderle poner ese pausa. Así que hoy, Bueno, maestras, docentes, padres, o sea, lo más importante es nuestros hijos y nosotros no fuimos y no seremos nunca un número. La comparación corta las alas de cualquier ser. ujú, ujú. El que la obediencia a ciegas, o sea, si no hay una conciencia de lo que se pide, es sometimiento. Haces esto. ¿Y por qué? Porque lo digo yo, ahí quedó completamente cortado. Si no hay ese acompañar o Total. esa conciencia ante una petición, eso inmediatamente empieza a generar eso. Así que, Muy y bien. escuelas privadas que puedan no presentar un examen o no poner una calificación antes de los 7 años, cambiaría por completo, como lo hacen en Finlandia, que es la educación número uno del mundo, que Mm, no califican hasta los 9 años, no enseñan hasta los 9 años. Nueve mm. años. Y es la número Hay uno. tantas cosas por cambiar y mejorar. Me parece que, bueno, como que el camino es largo, pero bueno, comenzar por entenderlas, por poder conversarlas, por poder difundirlas y arrancar como bueno, podemos unirnos a otros padres, a otras personas, empezar con ideas nuestras, sin estar todo el tiempo dependiendo que esas ideas bajen del Estado, ¿no? Del gobierno, del sistema, que ya sabemos que, del que no estamos de acuerdo, pero no sabemos qué hacer. Bueno, empecemos por estas pequeñas cositas, ¿no? Juntarnos con otras personas, rearmar ideas, recrear nuestra posibilidad a futuro, ¿no? Porque desde Y ahí me parece que podemos, digo, para también cerrar con una idea constructiva, ¿no? No claro, quedarnos solo como en la, no en la queja, en sino el como en la peor crítica. escenario, claro. Claro, Ajá, entonces decir, bueno, o sea, sí, podemos hacer cada uno desde sí mismo algo, ¿no? Podemos. por Y es, supuesto, bueno, claro. esto, proponer ideas nuevas, juntarnos con otros que tengan las mismas ideas que nosotros, abrir espacios nuevos, abrir actividades nuevas, cada uno con su don, con lo que vino a hacer en este mundo, a esta tierra. Y bueno, y desde ahí recrear y tratar de generar una nueva humanidad. No me parece un sueño tan loco al fin y al cabo, o sea, Hay tantas ¿no? experiencias de educación libre y homeschooling que van de la mano, que Ujú. se puede. Da Bien. miedo, da mucho miedo, dices, ¿y cómo le voy a hacer? Pero cómo, pero no sé Como, qué, acá, no sé sí, qué. como todo lo nuevo, pero está Como bien, hay que tener miedo y precisamente, aún así avanzar. es que exacto, precisamente si te da miedo, estás tocando una herida de escuela. Ahí va, ahí va. Es eso. Con ¿Vale? miedo hay que ir igual para Es adelante. eso, porque sabes que lo que estás dejando de hacer es dejar de obedecer un mandato y empezar a crear tu propia realidad. Ujú. Bueno, la Luchi, vamos a ir, Hermoso, hermoso. vamos a ir, perdón, pero es el horario de buscar a Sí, los sí. niños en la escuela, hablando de Sí, escuela. hablando de escuela. Bueno, Sal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre es un placer. Siempre, siempre. Hermoso, me encantó. Ojalá que sea de contribución, Así es. para algo, para alguien, por lo menos. Así es, que así sea. Vale. Hermosa, que tengas un Nos vemos. maravilloso día. Vos también. Besos grandes y besos a los que están ahí presentes. Gracias, Fer. Gracias, 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 Eva, Fer, a todos. por participar también. Abrazos y besos para todos. Besos. Chao, chao. ¡Mua!